prepararnos y seguir trabajando en todo lo que es concerniente a la edificación, a la preparación, utilizando esa palabra catartizo, ¿verdad? Que es una palabra en griego que nos deja ver la manera en que nosotros debemos de prepararnos, de capacitarnos, de instruirnos, y qué mejor que hacerlo a la luz de las Escrituras. Y quiero darle la cordial bienvenida a todos los hermanos que hoy pues puedan unirse a esta serie de temas que vamos a dar inicio en esta noche. Y por supuesto, todos los martes de aquí en adelante de este año vamos a tratar de estar sembrando enseñanzas, ¿verdad? Para que nosotros a la luz de las Escrituras nos vayamos preparando. Hoy están conmigo un grupo de hermanos y hermanas que pues estarán colaborando y participando directamente conmigo, y la pastora también ahí que está dentro de este grupo, que ahorita vamos a empezar a presentarlos, y luego pues juntos vamos a hacer una palabra de oración para poder suplicarle a nuestro Padre Celestial que Él nos auxilie. Y por supuesto, yo como ministro y bajo esa cobertura quíntuple, la cual pues está sobre nuestra vida, vamos también a bendecir y a suplicarle a Dios que tengamos ese respaldo, ¿verdad? Sobre todo esa unción magistral para que podamos nosotros fluir por el Espíritu Santo a través de la enseñanza. Hoy, pues repito, está conmigo la pastora Leslie de Ávila, para quienes no le conocen, pero la mayoría, pues por supuesto, sí le conoce. Por ahí le va a aparecer en su pantalla. También está con nosotros mi hermano Walter López, que ha estado trabajando dentro de la iglesia como diácono de los discipulados de hogares. También está con nosotros mi hermana Patti Salazar, que es diaconisa del departamento de niños. Y también, por supuesto, nos acompaña mi hermana Jacqueline, que ha sido también una gran ayuda y colaboradora aquí en la iglesia. Entonces, y que también, por supuesto, estaba fungiendo un cargo ahí de coordinadora en lo que es alabanza, y también apoyando en el área de siempre de discipulados y formación ministerial. Entonces, para mí es un privilegio. Astrid Barrios también ha estado trabajando con nosotros directamente en lo que es formación ministerial, tanto en el periodo 2020, y también pues está con nosotros hoy por cuestiones laborales. No la logramos ver por acá, pero es parte de este equipo en el cual para mí es un privilegio, como parte de esta iglesia del Señor Jesucristo, Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, el poder presentarles a este grupo de hermanos. Así es que, pastora, si quieres dar un breve saludo, luego Walter, luego Patti, luego Jacqueline, en ese orden, por favor. Amén. Buenas noches, tengan todos hermanos. Qué bendición pues que nos estén acompañando, y pues nos sentimos bendecidos de poder iniciar este año también con nuestro tiempo de formación ministerial. Pues yo les quiero invitar a que no se lo pierdan, por favor, que estén ahí atentos todos los martes a recibir estas enseñanzas. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues es una alegría y un gozo, ¿verdad, hermanos? Ser partícipes de esta nueva etapa, ¿verdad?, en formación ministerial, y pues les extiendo la invitación a que cada uno pues propongamos en nuestro corazón, y así pues ser edificados conforme a la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos, y buenas noches. Amén, gloria al Señor. Pues me uno también a la invitación de nuestros hermanos para que nosotros podamos estar continuamente recibiendo estas enseñanzas. Hermanos, les aseguro que van a ser de bendición, y pues les mando un abrazo y muchas bendiciones a cada uno. Saludos, buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es una bendición estar participando este año acá en el grupo de formación ministerial.
La verdad es que es una bendición para todos el poder estar en contacto con la palabra y pues les mando un saludo a todos y esperamos que pues estén conectados en la corriente del Espíritu, que son tiempos finales y es importante que participemos del conocimiento para poder estar atentos a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Muchas bendiciones a todos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas que han enviado ese saludo y que son parte de este equipo de trabajo en el que vamos a este año a proponer ese tipo de enseñanzas para que todos nuestros hermanos, colaboradores, servidores y aquellos que aman la palabra del Señor, pues estén atentos a recibirla. Voy a suplicarles que me acompañen en hacer una palabra de oración y así pues bendecir este tiempo y a la vez con toda humildad y necesidad vamos a hacer un ruego a nuestro Padre Celestial. Yes. Eleven sus voces, por favor. Padre, en el nombre de Padre, Jesús, Señor, te damos damos gracias. Señor, en Estamos tu nombre, Por este Jesús. tiempo, solicitándote Señor, que de que lo Damos alto, gracias, tú Señor, nos tú estás permitiendo, hagas Señor, como descender de casa, esa como unción familia, del Señor, Espíritu Santo Padre, sobre miembros, nosotros. Señor, como Padre, queremos integrantes con en la el cuerpo de fe, Padre, Cristo, que Conocimiento, Señor, usted para inspire en nuestra el conocimiento, corazón de mis preparación, amados Señor, y para hermanos, que nuestra cada uno de formación, Mira, Padre. nuestros Dios, Te hermanos pedimos, inspire en sean tu Señor, muy palabra, que tú Padre, expuestos a lo en que nueva, el extiendas, es la nombre Señor, este palabra, poderoso de tiempo Señor. Jesús. precioso. Ellos puedan ser Oh, mi En amado edificados los Padre, corazones, con esa Padre, en el nombre de edificación, pon, Señor, Jesús. preparados también, ese Te lo Señor, deseo en el pedimos, para la corazón de Señor. buena cada obra a uno, la En Señor, cual, el para nombre Señor, de poder, tú Jesús, Señor, nos Padre. has Te lo transmitir, predestinado. Padre, pedimos, tu Señor, Padre desde voz, Santo. este tu lugar, palabra, En de el nombre de Padre. Iglesia Jesús, Cristo Señor, para ponemos todos delante de ti, ministerios y Señor, Gloria a tu tu crecer, nombre, ministro, Señor. Padre, Señor, para y que nos Suplicamos, Señor, edifiques, que tú nos respaldes enseñes esta cada día obra, más, que Padre, de tú esa verdad, respaldes, respalda, Señor, Señor. la Padre, En el intención nombre de en nombre Jesús, que de hay Padre. en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, respalda, Padre. Ayúdanos, Padre. auxílianos, Señor, en danos nombre la de Te lo gracia. Oh, pedimos, Te sí, Padre, pido, en el Dios, Señor. en nombre, el por nombre de favor. Jesús, La que gracia, Señor, sea bendigas a derramada este en equipo, personas Señor, y que en vida, hoy Señor, en tu para que ha nombre, sido Padre. podamos presentado para trasladar, poder Señor, Oh, esa, sí, trabajar, esa Padre, Señor, palabra, en Señor. tu Señor. obra, en la Gracias, Padre, enseñanza, por en la este tiempo, formación Señor ministerial, amado. Señor. Te pedimos, Ruego, Señor, que tú Dios, que tomes el los absoluto bendiga, los control, uses, Señor, pero también y que te ruego, Señor, glorifiques por todos nuestros poderosamente, hermanos Señor. que estarán Inquiete los expuestos a ese corazones, Señor, mensaje y en a el esa Señor. nombre de palabra Jesús. santa, En el Señor. nombre de Y Te Jesús. lo Padre, en el En el nombre de nombre de suplicamos, Jesús. Padre Jesús, Santo. Padre, Por En favor, seas el tú nombre Señor. poderoso bienvenido, de Jesús. Padre, Con Sí, Hijo tus y queridos Señor. como Espíritu la Te sé, Santo. Padre, que pedimos, usted Padre Amén inspire en el Santo. corazón y de mis amados. En el amén. nombre de Gloria Jesús. a Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, hermanos. Vamos a entrar entonces en el detalle de la enseñanza para este día precisamente. Y quiero contarles que pues hay una propuesta en mi corazón. Solo permítame un segundo, quiero pedir apoyo aquí, por favor, porque lo que fue la presentación, no estoy muy seguro si la tengo por acá. Pasa, hijo, por favor, ayúdame aquí. No sé si estoy o no estoy ahí. Gracias, ahorita en un momento. Fíjese que hoy quiero abordar un tema que he estado desde el año pasado, por supuesto, a través de escuchar a nuestro apóstol, dándonos una perspectiva a nivel escatológico de eventos que están ocurriendo a través de muchas cosas en el mundo. Atrajo mi atención y creo que es un tema que volvemos a repasar y a tomar en cuenta para nuestras vidas. Y es precisamente hablar acerca del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es algo que pues se ha constituido, no de algo moderno, sino ni contemporáneo, sino en la eternidad. Y en esa eternidad creo que nuestro Señor Jesucristo se interesó en venir a enseñar acerca del reino de Dios. Por supuesto, Él estaba dentro del reino y era parte del reino y Él es el reino. Y por eso mismo Él se interesó en traer tan grande mensaje a la tierra y no solo traerlo, sino enseñarlo. Entonces, yo quiero partir en la enseñanza de hoy hablando acerca de ese tema que he titulado como una interrogante. Oiga, ¿qué es el reino de Dios? Comprendiendo, repito,
que nosotros necesitamos avanzar y poder aprender acerca de esto, lo que es el reino de Dios. Entonces, como una interrogante lo pongo, ¿qué es el reino de Dios? Considerándolo que es necesario que nosotros aprendamos, es necesario que nosotros conozcamos y es necesario que nosotros verdaderamente sepamos más acerca del reino de Dios. Entonces, quiero poner como base una porción que está en Lucas capítulo 9 y versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. El versículo 2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ok, me quiero concentrar precisamente en esa comisión que recibieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, considerándolo a Él como el mayor de los maestros habido y por haber en la tierra, y con las mejores y mayores esencias en la enseñanza que Él dotó y preparó a sus discípulos. Dentro de esa operación de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien con sus discípulos, veo en Lucas capítulo 9, versículo 2, hermano, precisamente que esta fue la instrucción hacia ellos, que predicaran acerca del reino de Dios. Entonces me siento bendecido y agradecido, y tú también, que eres un discípulo del Señor, y que hoy vamos a tener la oportunidad de poder sentarnos a platicar, a conocer y abordar acerca de ese reino tan maravilloso. Mire, lo que hoy vamos a hacer es solamente el inicio de una serie de temas en los cuales vamos a seguir hablando, enseñando y aprendiendo, por supuesto, acerca del reino de Dios. Hemos propuesto 12 temas, los cuales hoy yo tengo el privilegio de la primicia y que vamos a estar abordándolos durante los próximos 11, contando el día de hoy, 12 martes continuos. Pero eso no quiere decir que ahí vamos a agotar el tema del reino de Dios. Seguramente, si Dios nos da la vía, seguiremos hablando, y si no, pues el Señor nos mostrará qué vamos a hacer. Pero en este primer trimestre del año 2021, nuestro tema, en el cual sé y reconozco de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y por supuesto el interés como ser la iglesia del Señor Jesucristo, que nos concentremos a conocer qué es el reino de Dios. Y entre más platiquemos acerca del reino de Dios, vamos entonces a conocer más acerca de esto. Y óigame, como discípulos del Señor, también entendiendo que tenemos que predicar acerca del reino de Dios. Pero ¿quién va a ser el que va a predicar? Aquel que ha oído, aquel que ha sido capacitado, aquel que ha entendido en la mejor forma, y por supuesto a estos seguramente Dios los va a llevar a esa forma. Discípulo, una persona preparada, una persona esforzada, una persona dedicada y una persona que ama la enseñanza del Señor. Ok, entonces en el entendido de que esta fue una de las comisiones que nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros, asignó a sus discípulos, entonces nosotros como iglesia del Señor Jesucristo y como discípulos también, ahora queremos predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Entonces, quiero puntualizar algo de lo cual el Señor hizo énfasis. Muchos se interesaron en oír la predicación acerca del reino de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero
hubo una particularidad y en lo cual yo quiero basarme para esta enseñanza también, en la cual el Señor tomó dos direcciones y dijo de esta manera, no lo digo textualmente, sino lo digo parafraseando. Hay dos grupos a los que el Señor dirigió el mensaje del reino de Dios. Uno, a los muchos, a los cuales les habló por parábolas. Y otra la dirigió a los pocos, que era su grupo de discípulos, a los cuales dice la Biblia que por revelación Dios se lo concedió que ellos pudieran, es decir, nuestro Señor, explicarles las parábolas que a otros se les daban sin poderlas entender. Entonces, Marcos capítulo 10 y versículo, Marcos 4 y versículo 10 y 11 certifican esto que estoy diciendo. Y dice la palabra del Señor: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, por favor, quiero empezar a puntualizar algunas cosas que para mí son relevantes. La número uno, la predicación del reino de Dios. Es una comisión y nosotros como iglesia necesario es que enseñemos, que prediquemos, que hablemos y por supuesto que aprendamos. Amén. Ok. Pero número dos, basándome en Marcos capítulo 4 y versículo 10 y 11, veo a dos grupos señalados. A los que están cerca y oiga a otro grupo, a los que están fuera. Esto ha llamado mucho mi atención porque quiere decir que esos dos grupos todavía siguen prevaleciendo y lo señalo de esta manera. Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Entonces hay un grupo que está cerca de él. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. Ok, ahora hay otro grupo y dice en el 11: y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Entonces el reino de Dios es un misterio. ¿A quienes se los dieron a conocer en aquel momento? Específicamente a los que estaban cerca de él, sus discípulos. ¿Quieres conocer cada día más el reino de Dios? Según Marcos capítulo 4 y versículo 10, tienes que estar cerca de él. Pero está el otro grupo que, oiga, dice: y a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. Entonces, a esos dos grupos quiero, por favor, que nosotros pongamos atención. Y más adelante vamos a entender este mensaje de alguna manera un poco más profunda, entendiendo cómo el Señor hizo esta referencia. A los que están cerca se les da a conocer el misterio del reino de Dios, y a los que están fuera, por parábolas. En otras palabras, ellos no van a conocer el reino de Dios. Lo van a escuchar, pero no lo van a conocer. Por favor, quedémonos acá y vamos a dejarlo ahorita en stand-by. Por favor, recuérdese de esto. Hay dos grupos: los que están cerca y los que están fuera. Los que están cerca fueron los que recibieron, oiga, la explicación del misterio y les dieron a conocer el misterio del reino de Dios. Al otro grupo, a los que están fuera, les hablaron por parábolas. En otras palabras, no lograron entender el mensaje del reino de Dios. Entonces, tomando en consideración esto, por favor, como nosotros queremos aprender, no quiere decir, por favor, que al leer las parábolas nosotros seamos del grupo que están fuera, sino más allá. Las parábolas fueron escritas y dadas por nuestro Señor para poder también reflejar y hacer la semejanza contra qué
nuestro Señor comparó el reino de Dios. Entonces, quiero tomar, oiga, escribo algo acá y lo leo. Trataremos de ver en la Biblia algunas parábolas donde podemos ver de alguna manera la representación de lo que es el reino de Dios. Fueron escritas, fueron dadas, y eso, por supuesto, nos siguen siendo de referencia para que nosotros podamos acercarnos y conocer esos misterios o el misterio del reino de Dios. Anoto 5 cosas muy importantes, tomando como referencia 3 parábolas, y ya las vamos a platicar en un momento. El número 1, se manifiesta la sobrenaturalidad. Por favor, estos 5 incisos que yo tomo como referencia de ejemplo, esas parábolas, eso es el reino de Dios. Recuérdese que el tema de hoy es ¿qué es el reino de Dios? Y queremos conocer qué es el reino de Dios según las parábolas que nuestro Señor dio, y ahorita vamos a ponerle el zoom a cada una. Dejan 5 puntos que para mí son relevantes para conocer y aprender acerca del reino de Dios. El número 1, en el reino de Dios se manifiestan las sobrenaturalidades. Es decir, lo sobrenatural viene y es parte del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Toda operación que viene de Dios en una forma sobrenatural. Ok, número 2. En el reino de Dios, todas las cosas producen frutos. ¿Qué es el reino de Dios? Una oportunidad que Dios da para que haya una producción de frutos. Número 3, ¿qué es el reino de Dios según parábolas dadas por el Señor? Es una oportunidad donde hay un cambio del estado inicial a un estado final. Es decir, si el principio fue malo, en el reino de Dios, el final será bueno. Si en el principio hubieron defectos, en el final habrá perfección. Entonces, el reino de Dios es eso. Es una operación donde hay una transformación de un estado inicial a un estado final. ¿Qué es el reino de Dios según las parábolas? Se puede llegar a conocer los grandes propósitos de Dios en la vida. Interesantísimo esto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino que te llena de oportunidades, pero que vienen ligados a grandes propósitos. Entonces, cuando nosotros querramos conocer qué es el reino de Dios, es toda aquella operación donde Dios, como el artífice, pone su mano levantando e instituyendo grandes propósitos. Y así es que todo aquel que conoce y es parte del reino de Dios, sepa que viene lo sobrenatural, sepa que se manifiestan los frutos, sepa que hay una transformación de un estado inicial a un estado final, pero también quiero agregar que en el reino de Dios hay propósitos maravillosos. Y quiero dejar como número 5, y no final ni conclusión, sino abierta la temática de qué es el reino de Dios según las parábolas. Dice, permite el desarrollo y crecimiento integral, espíritu, alma y cuerpo. Qué bendición, de veras. Miren, a esa es la dimensión a la que Dios quiere que nosotros participemos en su reino. Pero es necesario conocer el reino de Dios. Yo solo estoy puntualizando y extrayendo de 3 parábolas específicas, y ahorita vamos a señalarlas, esos 5 puntos. Voy a avanzar en la primera parábola que quiero señalar, que está en Marcos capítulo 4 y versículo 26, y es precisamente la parábola del crecimiento de la semilla. Dice la palabra del Señor:
Decía además, así es el reino de Dios. Aprendamos, ¿qué es el reino de Dios? Ya mencionamos 5 grandes razones para poder nosotros poner la mirada y conocer qué es el reino de Dios. Ahora le leo la parábola para que podamos nosotros ver el texto y el contexto y podamos entonces comprender un poco más esa parábola. El reino de Dios, dice, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El día domingo precisamente yo me basé en Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5, donde nos habla que nosotros ignoramos gran parte de lo que es la obra de Dios. Y entonces aquí yo veo también que hay una parte involucrada precisamente en decir que el sembrador siembra la semilla, oiga, y crece sin que él sepa cómo crece. Pero así es el reino de Dios. Oiga, quiere decir que el reino de Dios hay una operación de que recibe la semilla, o es decir, se siembra la semilla y de pronto esa semilla empieza a ser afectada en lo sobrenatural. Entonces aquí vemos la parte de la sobrenaturalidad de lo que corresponde al reino de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural? Donde alguien no sabe cómo ocurrieron las cosas. Hermano, todos los que ahora somos parte del reino de Dios y estamos dentro del reino de Dios por Jesucristo, hermano, estamos expuestos a muchas cosas que tal vez no vamos a ser capaces de entender ni comprender, pero que sabemos y reconocemos que por estar en el reino de Dios y ser parte ahora del reino de Dios, hermano, entonces vamos a vivir lo sobrenatural. Aleluya. El reino de Dios es todo lo sobrenatural. Pero no se queda solamente ahí. Recuérdense que ahorita solamente estamos tomando como base y referencia 3 parábolas. Yo estoy todavía en la primera parábola, la parábola de la parábola del crecimiento de la semilla. En el crecimiento de la semilla, el sembrador no sabe, oiga, cómo crece. Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. El versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleva en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, ahí yo considero de esta manera, el reino de Dios, hermano, es un reino donde permite que hayan frutos y estos frutos se manifiesten. Por eso, todo aquel que pertenece al reino de Dios, hermano, debe de entender lo que nuestro Señor Jesucristo deja escrito en la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Tú quieres conocer a aquellos que están en el reino de Dios y son parte del reino de Dios, van a vivir lo sobrenatural. Y sobrenaturalmente les van a acontecer grandes cosas. Número 2, ¿quieres conocer qué es el reino de Dios y quiénes son parte del reino de Dios? Aquellos que ya se manifiestan los frutos. Por eso la Biblia dice, porque de los suyos lleva fruto en la tierra. Primero hierba, es decir, hojas. Luego espigas y por último el grano. Es entendible que en el reino de Dios también hay procesos de crecimiento, procesos que dice la Biblia. El reino de Dios es como aquel lugar donde se sembró una semilla y sobrenaturalmente empieza a crecer, pero en el reino de Dios es semejante y en el reino de Dios es como aquel lugar donde lo que se sembró va a dar fruto, primeramente como hierba, segunda como espiga y por último como grano. Aleluya, qué bendición. Entonces tenemos que aprender qué es el reino de Dios.
Y el reino de Dios, según las parábolas que nuestro Señor Jesucristo expuso a los que estaban afuera en aquel momento, es decir, a los que no eran parte del reino, les habló de esta manera. Pero yo ruego al Espíritu Santo que a través de estas parábolas también el Espíritu nos hable a cada uno y podamos llegar a comprender y conocer un poco más acerca de qué es el reino de Dios. Quiero avanzar por razones del tiempo y ahora me quiero concentrar en esta parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Leo la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Oiga, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aleluya. Mire, qué bendición. Usted sabe que lo que es referente a hablar de sombra es también precisamente referente a hablar de cobertura. Y oiga, entonces lo que yo veo en esta parábola, y quiero hoy, por favor, como una aportación de poder conocer un poco más qué es el reino de Dios, pongo acá que este es dice, cambia su forma del inicio al llegar a cumplir grandes propósitos. Oiga, la semilla más pequeña en la tierra, cuando crece, cumple grandes propósitos. Entonces, algo que quiero dejar en esta enseñanza para ti, amado hermano y amigo que nos puede estar escuchando en directo o bien en algún momento en diferido. Tan importante que nosotros conozcamos que en el reino de Dios, lo que Dios quiere a través de grandes propósitos, que nosotros evolucionemos. Tal vez nos podemos llegar a ver en esa dimensión tan pequeña como la semilla de mostaza. Pero según el propósito de Dios, es que crezca y llegue a cumplir grandes propósitos. Entonces, quiero decirte de esta manera qué es el reino de Dios según esta parábola. Dios no menosprecia lo pequeño. Por eso cuando tú vas a ver el Nuevo Testamento, dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no era, es lo que Dios ha usado para avergonzar los sabios de este mundo. Es decir, con grandes propósitos. Y si tú eres parte de ese reino maravilloso, te quiero bendecir de esta manera diciéndote que los propósitos que Dios tiene para tu vida son grandes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Crecer, crecer. Y según las Escrituras, la manera para que crezcamos es por medio de la palabra de Dios. La manera que podemos llegar a tener madurez, es decir, crecimiento, es por cuanto seamos llenos del Espíritu Santo. Y así podríamos agregar otros elementos que nos van a servir y nos van a llevar a ese crecimiento. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, el reconocer la bendición que hay a través de los 5 ministerios, lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral, nos llevan a ese nivel
Usted puede leer en Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, que Dios constituyó estos 5 ministerios para la edificación de los santos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo puedes llegar a crecer? No desechando la bendición que hay en los 5 ministerios. Cada uno por separado, en su unción y en su oficio, pues nos han de dejar grandes bendiciones, pero sumadas en nuestra vida se convierten, hermano, en una cobertura, la cual nos permite también el desarrollo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es la oportunidad que aquello pequeño crezca, se desarrolle y llegue a cumplir grandes propósitos, grandes propósitos. Quiero avanzar con la exposición y ahora quiero llegar a la tercera parábola que está en Lucas capítulo 13 y versículo 20. La parábola de la levadura. Dice la palabra del Señor. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice el versículo 21. Es semejante a la levadura de una afectar el alma y otra medida que va a afectar el cuerpo. Por eso, cuando vemos nosotros, hermano, hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos haya irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Por favor, tal vez estas parábolas en otra perspectiva y en otra orientación pueden haber otros escenarios y otras explicaciones. A mí, el Señor me permitió poner esta visual y poner esta perspectiva y este ángulo a esas 3 medidas: al espíritu, al alma y al cuerpo. Entonces, vemos ¿qué es el reino de Dios? Entonces, por favor, yo ruego al Señor que usted haya estado tomando nota y vaya escribiendo aquellas cosas que para nosotros es importantísimo tener en nuestro conocimiento al respecto de qué es el reino de Dios. Recordemos que según Lucas capítulo 9, ese fue el deseo de nuestro Señor y esa fue la comisión dada a los discípulos, que fueran y que predicaran acerca del reino de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos tan grande oportunidad ahora de poder aprender qué es el reino de Dios y en su momento y en su forma, la oportunidad que Dios nos otorgue de poder
predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Entonces, yo quiero leer esta parte y dice, cuando nos referimos al reino de Dios, es importante llegar a saber cómo podemos participar de este reino. Recordemos, yo dejé en stand-by un pensamiento, ahorita lo retomo. Habían dos grupos a los cuales el Señor refirió, a unos a los que el Señor dice les fue dado el conocer el misterio del reino de Dios. ¿Quiénes? Los que estaban dentro, ¿sí? Los que estaban cerca. Pero habían otros, hermano, oiga, que otro grupo, los cuales pues no estaban, ni les interesaba de alguna manera. Entonces, tomando la importancia de estos dos grupos, según lo que vimos en referencia a esto, hermano, muy importante, por favor, para mí esto es de vital importancia porque veo, mire, Marcos 4:10, ahí yo solo lo quiero volver a leer para retomar con exactitud hacia dónde vamos a dirigir ahorita esta enseñanza. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y le dijeron: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera. Entonces, los que están cerca, de alguna manera, dicho de esta manera, los que están dentro, se les da a conocer el misterio del reino. Pero los que están fuera, hermano, no pueden conocer de qué se trata el misterio de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio, hermano, el poder cada día aprender y hablar acerca de esta temática. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cerca. Mira, yo sé que tú amas a Dios, yo sé que tú amas su palabra, yo sé que tú amas a su Santo Espíritu y por eso es que tú estás cerca. Entonces, ¿por qué no nos interesamos a conocer qué es el reino de Dios juntos? Amén. Bye. Mire, pues, para explicar esto, quiero tomar una figura tan importante dentro de todas aquellas cosas que nosotros, hermano, platicamos, aprendemos y vivimos. Dentro de ellos, nosotros tenemos la figura de lo que es el tabernáculo revelado y dado a Moisés, que constaba de un lugar atrio, de un lugar santo y de un lugar santísimo. En esa estructura y en esas tres dimensiones, yo puedo ver de alguna manera el considerar los que están cerca y los que están dentro o los que están fuera. Entonces, en esa figura hay tres niveles en los que nosotros podemos llegar a conocer qué es el reino de Dios y cómo nosotros podemos integrarnos a ser parte de ese reino. El reino de Dios, en las tres escalas que yo se lo quiero dejar en esta enseñanza, lo podemos tomar de esta manera. El reino de Dios, hay un grupo que va a ver ese reino. En el reino de Dios hay otro grupo que se interesa ya no solo en verlo, sino entrar. Y hay otro grupo que se interesa en verlo y al verlo entra en el reino y al estar en el reino, hermano, avanza y trabaja dentro del reino y entonces se convierte en un heredero del reino, es decir, heredar el reino. Entonces, en esas tres dimensiones, hermano, podemos considerar de esta manera que aquellos que ven el reino son aquellos que están y llegan al lugar atrio. Aquellos que se interesan al ver, hermano, el reino, avanzan, oiga, un poco más y van a llegar a entrar al lugar santo. Pero aquellos que vieron, entraron en el reino y participan en el reino, se convierten en herederos, hermano, y entonces se hacen parte de la gloria que hay en ella, como la figura del lugar santísimo. Muy importante. Mire, yo lamento no tener aquí cómo poderle trazar el dibujo y cómo esquematizar de alguna manera
estas palabras, pero ruego al Espíritu Santo que usted pueda ir adaptando y ubicando la importancia, hermano, que esto tiene. Ver el reino, entrar en el reino y heredar en el reino. ¿Quiénes lo ven? Aquellos que se apropian y están en el lugar atrio. ¿Qué pasa en el lugar atrio? Ahí, hermano, ahí está la luz natural. Oiga, pues, ¿quiénes ven el reino? Aquellos que están en un espacio natural. Los que entran, ¿qué era lo que había en el lugar santo? Estaba el candelabro. Ya había una lámpara que necesitaba una unción, es decir, aquellos que ahora necesitan ese aceite para poder tener ese nivel de iluminación. ¿Quiénes estaban en el lugar santísimo? Por supuesto, según el contexto bíblico, vemos que solo el sumo sacerdote una vez al año, y este se exponía para que cuando la Shekinah, es decir, la presencia misma de Dios, la gloria misma manifiesta de Dios, los iluminaba en aquel lugar. Entonces, son dimensiones, hermano, que es importante que nosotros podamos incluir y poder de alguna y gran manera poder centrar nuestra forma para conocer qué es el reino de Dios. Por favor, no estoy diciendo con esto que el reino de Dios es el tabernáculo de Moisés. No, estoy diciendo que bajo esa figura que vino del diseño del cielo a la tierra, hermano, hay una enseñanza tan importante para nosotros que podemos nosotros incluirla. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y qué significa ver el reino de Dios? El ver el reino de Dios, hermano, según la Biblia y en la explicación que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien haberle hecho a Nicodemo allá en San Juan capítulo 3 y versículo 3, hermano, la Biblia dice: respondió Jesús hablando con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta parte es tan fundamental que podamos nosotros llegar a entenderla cada día más. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, repito, no tengo aquí cómo hacerle la figura y la gráfica, pero de alguna manera tomando el principio de cómo nuestro apóstol nos ha también instruido de esta manera, el reconocer que nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Llámele círculo a esto, ¿verdad? Espíritu, el segundo círculo el alma y el tercer círculo el cuerpo. En una forma natural, nosotros somos esos seres tripartitos. Pero en una forma espiritual, este ser que tiene espíritu, alma y cuerpo no tiene vida por el espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios entra por medio de Jesucristo al espíritu de este ser trino humano, entonces a eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento consiste cuando aquel hombre o aquella mujer acepta y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces, al abrir la puerta de su corazón, el Espíritu de Cristo, hermano, se aposesiona y le da vida al espíritu de aquella persona. Por favor, entiéndase, y me estoy refiriendo a un efecto espiritual. Entonces, por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hay espíritu,
pero está muerto. Pero cuando el Espíritu de Dios que vivifica, hermano, viene y se hace parte del espíritu que estaba muerto, el Espíritu de Dios vivifica este espíritu y entonces aquel ser, hermano, ahora es viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de él y ahora él tiene el soplo, el ruá de Dios dentro, el cual le da. Por eso me entristece el que esto se conduzca algunos y cierren su corazón por preferir o inclinarse a darle mayor valor a una tradición o religión que en verdad llegar a entender por las escrituras, hermano. Mire, Nicodemo era un doctor de la ley, experto en las leyes, donde estaba escrito, hermano, la voluntad de Dios. Pero óigame, de pronto nuestro Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Entonces, te quiero invitar en el nombre de Jesús para que a través de esta enseñanza tú creas que el reino de Dios, hermano, es algo glorioso, algo sobrenatural. Ya dijimos, el reino de Dios te trae crecimiento, el reino de Dios te da la oportunidad para alcanzar y llegar a grandes propósitos. El reino de Dios, hermano, trae consigo cosas maravillosas y dentro de ellas el crecimiento integral, espíritu, alma y cuerpo, pero basado en esto, ¿quiénes van entonces a entrar a ver el reino de Dios? Son aquellos que nacen de nuevo. El nuevo nacimiento, hermano, está vinculado totalmente con el Espíritu de Cristo que vivifica al hombre. Ahora, yo sé que me quedo corto por el tiempo en la explicación y aún para poder contextualizar con estos temas. Hablar del nuevo nacimiento es también tener que hablar acerca de la regeneración. Hablar del nuevo nacimiento es también tener que hablar del bautismo en aguas, donde nos hacemos uno con Él en su muerte y en su resurrección. Más adelante seguiremos aprendiendo cada día más. Ok, entrar en el reino. La dimensión del atrio es aquellos que nacen de nuevo. La dimensión del lugar santo es aquellos que ya no solo ven el reino, sino entran en el reino. Y entonces San Juan capítulo 3 y versículo 5 dice nuestro Señor a Nicodemo en esa misma conversación: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entender el reino de Dios es necesario que sea por el Espíritu Santo. Para poder entender y conocer lo que hay en el reino de Dios es necesario el Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene entonces a potencializarse este doble efecto? Mire, el agua, el nacer del agua y nacer del Espíritu. El nacer del agua y nacer del Espíritu. El nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando a usted le pregunten por qué se bautizó, dígale: porque usted quería entrar en el reino de Dios. Ya ve, cambió la estructura de lo que se les había enseñado religiosamente. ¿Por qué se bautizó? Usted se bautizó porque usted quería entrar en el reino de Dios. Cuando le dicen: usted aceptó a Cristo porque cambió de religión, yo no acepté a Cristo porque cambié de religión. Yo acepté a Cristo porque me era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y cuando usted conozca que es el valor y el principio de las aguas bautismales, entonces usted va a poder decir en esa dimensión: ¿por qué me voy a bautizar? Porque quiero entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la naturaleza cambia. Oiga, la naturaleza cambia. Por eso la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del reino de Dios, hermano, es otra.
La naturaleza del reino de Dios es otra. Y por eso es necesario que la naturaleza nuestra sea cambiada, lo que corresponde a este cuerpo. Por eso cuando entramos a las aguas bautismales, según lo dice Romanos capítulo 6, que nos hacemos uno con Él en su muerte. Y dice que ahí queda el viejo hombre y resucita el nuevo hombre. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero es necesario entender esto. Ahora, pero no es solo del agua, sino mire, del Espíritu Santo. Por eso le hablé de la doble forma en que Dios quiere obrar y obra para cuando nosotros vamos a entrar en los asuntos del reino de Dios. Por eso aquellos que andan pensando en las cosas de la carne no pueden contemplar las cosas que están dentro del reino de Dios. Las pueden ver, pero si no están en el Espíritu, no pueden entrar, es decir, no pueden llegar a comprender y conocer cuáles son las leyes, cuáles son los principios, cuáles son las formas y sobre todo, quién es el que gobierna ese reinado. Aleluya. Le pongo aquí 3 versículos que para mí son importantes conocerlos y por supuesto anotarlos. Mateo capítulo 5 y versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y le subrayo, vuestra justicia. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ok, pero según Mateo capítulo 5, 20, a través de vuestra justicia. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. Por favor, yo solo estoy leyendo, usted tome nota y sepa que para entrar, oiga, al lugar atrio, nuevo nacimiento. Para entrar al lugar santo, oiga, vuestra justicia. Por supuesto, nacer del agua y del Espíritu, pero vuestra justicia. El que hace la voluntad del Padre. Y le dejo un tercer versículo, y hay muchos más, por supuesto. Mateo 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Hermano, mire, ¿qué te quiere? ¿Qué es el propósito de una prueba? ¿Qué es el propósito, hermano, de un momento tan difícil o de un desierto? Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere, mire, dice que hay que pasar por el fuego. El fuego lo que hace es purificar. Entonces, hermano, Dios lo que trae muchas veces la prueba y la permite es para purificarnos, para prepararnos, para que nosotros estemos, hermano, en esa condición. ¿Por qué? Porque Él te quiere llevar al lugar santísimo. Recordemos que los que ven el reino se aposesionan en el lugar atrio. Los que entran en el reino se aposesionan en el lugar santo. Y ahora los que van a heredar. Ok, el tiempo me ha avanzado. Quiero leerte esta parte: heredar el reino. Primera de Corintios 15, 20 dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino si lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, ¿quiénes van a heredar el reino de Dios? Los que estén en una calidad de incorruptibles. Todo lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Lo vuelvo a leer, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda y lo incorruptible. Entonces, el proceso en el que nosotros tenemos que llegar a entender para poder heredar las cosas que están en el reino. Mire, yo lo he dicho y vuelvo a ratificarlo.
El rey, quien gobierna un reino, a sus hijos únicamente, oiga, a sus hijos únicamente y exclusivamente es a los que hereda. Por eso nuestro Padre Celestial está interesado que tú sepas que tú como hijo, Dios te ha hecho partícipe de la herencia por medio de Jesucristo. Entonces, pero hay anotaciones que nosotros tenemos que entender. Ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios, ¿ok? Porque lo corruptible, oiga, no tiene nada con lo corruptible, ¿ok? Dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, ¿qué es lo que va a heredar? Lo que no se corrompe, lo puro, lo santo y lo perfecto. Leo 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acabamos de leer en Mateo que el que no supere la justicia, lo dice la palabra. Entonces la justicia es una porción tan fundamental para que nosotros podamos entrar y heredar el reino de Dios. Mire lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es triste decirlo, que muchos que practican estas malas obras y acciones delante de Dios se jacten en creer o pensar que sí van a heredar el reino de Dios. No lo van a heredar, no lo van a heredar. Te hablo con la palabra de Dios. Estas no son palabras mías, es palabra santa, por lo cual importantísimo que cada uno tome la porción que le corresponde. Quisiera haberme extendido en cada uno de esos versículos, pero la intención, repito, de todas esta temática que vamos a abrir a partir de este día, hermano, es que sigamos hablando del reino de Dios y sigamos conociendo qué es el reino de Dios. Termino el mensaje, pero no pongo una conclusión, repito, porque hablar del reino de Dios, hermano, nos debe de llevar a interesarnos cada día más. Romanos 14:17 dice: el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El próximo tema que te queremos hablar es el reino de Dios y su justicia. Termino de esta manera agradeciéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nos haya concedido, era el anhelo de mi corazón, el poder iniciar estas enseñanzas, ese tema tan, de veras tan profundo y tan apasionante como es hablar acerca del reino de Dios. Yo voy a invitar a que me pongan ahí en la pantalla con mis hermanos que hoy me están acompañando en el nombre de Jesús, y vamos a hacer una palabra de oración. No sé si ya están todos ahí en la pantalla. Hijo, Franklin. Ya, amén. Tú me dices, hijo, si estamos todos en la... Ya. Gracias. Vamos a despedirnos con una palabra de oración, mis amados hermanos que hoy están aquí conmigo y que son parte de este equipo que vamos a tener tan grande privilegio, y sé que es una gran responsabilidad, pero sé que el Espíritu de Dios nos auxiliará a cada uno. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, sellamos esta palabra
que hoy, Señor, hemos expuesto, suplicándote a ti, Padre, que tú seas el que la grabe en la mente y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que hoy, Señor, estuvieron expuestos. Gracias. Y vuelvo a solicitarte, Señor, que este grupo, Señor, que hoy estará acompañándonos, Señor, en esta linda tarea, tú los bendigas, que tú les hables a sus corazones y que la palabra que va a ser expuesta, Señor, llegue, Dios, a permitirnos conocer cada día más acerca del reino de Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hayan estado expuestos a este mensaje y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que esta sea como esa semilla de mostaza que va a crecer y va a llegar a cumplir grandes propósitos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Mándenle un saludo con su manita a todos ahí, por favor, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos despedimos desde este lugar, Iglesia Cristo para Todos. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.